Atención seres mágicos, ya tenemos nuevas caras en la familia más querida del mundo mágico, los Weasley. Se revelaron los actores que darán vida a Fred, George, Percy y Ginny en la nueva serie de Harry Potter de HBO. Y ojo, porque parece que también tendremos una sorpresa, con un Weasley que nunca apareció en las películas. Vamos a conocerlos a todos. Hola seres mágicos, bienvenidos a Me Aquelarre, yo soy Dani y en esta reunión vamos a conocer a los nuevos Weasley de la serie de Harry Potter de HBO, Rebelio. El pasado 19 de agosto de 2025, la página oficial de Harry Potter y las redes sociales compartieron esta foto preciosa de 5 de los 7 hermanos Weasley, tomada en el set de la serie en los estudios de Warner Brothers en Libsyn. Todos se ven muy sonrientes y adorables. A simple vista parecen perfectos, pero ¿qué tanto se parecen a sus personajes de los libros? Vamos a conocerlos uno por uno. Para empezar, ya por fin sabemos quiénes van a interpretar a los alumnos más traviesos de Gryffindor, Fred y George Weasley. No confundir con Gred y George. En esta nueva serie de Harry Potter de HBO, Tristan Harland será Fred y Gabriel Harland será George. Son hermanos gemelos en la vida real. Y no se conocieron en la audición. Ya son hermanos y de hecho ya habían trabajado juntos. Aparecieron en 4 episodios de la 4ª temporada de la serie británica El Último Reino, que se estrenó en 2020 en Netflix. Tristan interpretó a Esgar y Gabriel a un joven Kenneth. Por si quieren ir a verlos, aunque ahí se ven bastante más jóvenes que ahora. Ahora veamos qué tanto se parecen a los personajes de los libros. Aunque no lo crean, la descripción física en las novelas no es tan detallada. Se dice que eran gemelos idénticos, pelirrojos y pecosos, más bajos que sus hermanos Bill, Percy y Ron, con una complexión algo robusta parecida a la de Charlie, aunque sí eran más altos que Harry Potter. En esta foto cumplen con lo más importante, son pelirrojos. Y personalmente me encanta que tengan rizos. En los libros no se menciona su estilo de cabello, pero creo que eso los diferencia bastante de James y Oliver Phelps, quienes interpretaron a los gemelos en las películas. Además, siento que se ven muy modernos y divertidos. En la foto no se notan tanto las pecas, pero puede deberse a la calidad de la imagen, que no es la mejor. De hecho, Alastair Stout, quien interpretará a Ron, también luce menos pecoso en esta foto que en la del anuncio del Trío de Oro. Así que todavía no puedo decirlo con total seguridad, pero da la impresión de que no son tan pecosos, lo cual sinceramente no me molesta. Pero sí sería una diferencia con respecto a los gemelos de los libros. Otra diferencia es que no tienen una complexión tan robusta como se describe en las novelas. Aquí se ven más altos y delgados, más parecidos a los gemelos de las películas. Pero lo que sí tienen es cara de traviesos. Y eso seguramente fue clave para que los eligieran. Al menos por esta foto transmiten una vibra súper divertida y muy amable. Justo como los Fred y George que todos amamos. Siento que nos van a regalar momentazos en la serie. Y si nunca lograron diferenciar quién era Fred y quién era George, no se preocupen. Les dejo este video en la tarjeta y también en la descripción con todas las diferencias que hay entre ellos. Pero a grandes rasgos, Fred era el mayor porque nació unos minutos antes, y era más extrovertido, impulsivo y audaz. Generalmente era el cerebro detrás de muchas de sus bromas. Tristan, quien interpretará a Fred, parece ser el gemelo más alto, al menos en esta foto. Así que supongo que lo eligieron para ese papel también por eso, para que podamos identificarlo como el mayor, aunque sea por solo unos minutos. Por su parte, George era más consciente de las consecuencias. Tenía un pensamiento más lógico, era un poco más introvertido y muchas veces actuaba como la voz de la razón, para que las bromas no se les fueran de las manos. Gabriel, quien será George, parece un poco más bajo que su hermano, probablemente porque es el menor o porque actuará como el gemelo menor, y su rostro es ligeramente más alargado. Así que ya los pueden ir diferenciando desde ahora. Pero antes de continuar, por si ya se les había olvidado, les recuerdo que aquí en el Aquelarre tengo una promoción muy especial para todos ustedes. Si quieren leer o escuchar los libros de Harry Potter completamente gratis, hoy es su día de suerte.
porque todos los seguidores de la Aquelarre siempre podrán disfrutar de 14 días gratis en Storytel, en lugar de los 7 que ofrece la app, usando mi enlace que les dejaré en la descripción o este código QR. Storytel es un servicio de suscripción líder en audiolibros y libros electrónicos, con una biblioteca enorme de más de 900,000 títulos. Hay de todo, desde los últimos bestsellers hasta clásicos que nunca pasan de moda, y todo desde una sola app, la app de Storytel. Y sí, por supuesto que tienen todos los libros de Harry Potter, para que se vayan preparando para la serie y descubran lo diferentes que son los Weasley en los libros y en las películas. Ya sea que prefieran escuchar audiolibros o leer en digital, seguro van a encontrar algo que les encante. Toda la info se las dejo en la descripción. Ahora vamos a conocer al prefecto de Gryffindor, Percy Weasley, quien será interpretado por Rory Spooner. Les juro que lo más difícil de la serie va a ser aprenderse todos estos nombres tan complicados. Pero bueno, lo vamos a lograr. Rory es principalmente un actor de teatro juvenil. Ha actuado en por lo menos 5 obras. Y también tiene un crédito en el corto Syncopation, en el que participó en 2024. En cuanto a su parecido con Percy, en los libros se le describe como alto y delgado, como su padre y sus hermanos Bill y Ron. Pelirrojo con cabello rojo intenso y pecas. En esta foto Rory sí se ve bastante alto, aunque el ángulo puede engañar, ¿verdad? Pero yo diría que por lo menos es igual de alto que George. Honestamente pienso que Rory tiene más la complexión de Fred y George en los libros, y que Tristan y Gabriel tienen más la complexión que debería tener Percy. Pero claro, todavía falta verlos caracterizados en la serie. Al menos de entrada, Rory cumple con lo principal. Se ve alto y delgado como su personaje en los libros. Y me encanta también su cabello ondulado. Ya les había dicho que en esta foto las pecas casi no se notan, pero en esta otra sí se aprecia que es bastante pecoso, justo como Percy. Y también es pelirrojo, por supuesto, aunque a veces su cabello parece un poco más marrón que el de sus hermanos en la serie. Que Rory haya participado en al menos 5 obras de teatro juveniles me da mucha esperanza de que le den mucho más tiempo en pantalla y que por fin podamos ver mucho más de su personaje, tanto en Hogwarts como en su etapa del Ministerio de Magia, sobre todo cuando eligió al Ministerio en lugar de su familia. Percy es un personaje bastante complejo en los libros y espero que Rory demuestre este lado del personaje que muchos todavía no conocen, pero si son como yo, seguro uno de los personajes que más estaban esperando conocer es definitivamente Ginny Weasley. Y no solo porque termina siendo la novia de Harry Potter. Escuchen, sigo pensando que Ginny fue el personaje peor tratado en las películas. Les dejo también este video en la tarjeta y en la descripción donde analizo lo mal que la trataron y lo muy diferente que fue al personaje de los libros. De hecho, una de las razones por las que yo haría una nueva serie de Harry Potter en primer lugar sería precisamente para mostrar la verdadera personalidad de Ginny Weasley. Una chica enérgica, independiente, ingeniosa, divertida, popular, deportista y sobre todo extremadamente valiente. Por eso me emociona tanto conocer a nuestra nueva Ginebra Molly Weasley, quien será interpretada por Gracie Cochrane. A simple vista siento que no podríamos haber pedido una mejor Ginny. Gracie, a pesar de su corta edad, ya tiene bastante experiencia en el teatro. Interpretó a Jemima en el musical Chitty Chitty Bang Bang durante su gira por el Reino Unido e Irlanda, del 30 de abril de 2024 a mayo de 2025. En su cuenta oficial de Instagram también se puede ver mucho de su trabajo como modelo infantil en marcas de ropa muy importantes, además de una pequeña aparición en la película Blitz y otra en Beetlejuice. Y además publica muchos videos haciendo ejercicio y acrobacias. Es igual de deportista que Ginny. En resumen, tiene talento de sobra. Estoy segura de que nos va a sorprender muchísimo. Y siento que tiene todo el potencial para darnos a esa Ginny Weasley auténtica de los libros que tanto quisimos ver en las películas. ¿Y se parece a su personaje? La verdad es que sí. Bastante. Ginny es descrita como una chica muy hermosa, igual que Gracie, que es una niña preciosa, y sobre todo con los rasgos clásicos de los Weasley, cabello rojo intenso y pecas.
esta niña lo tiene todo. A diferencia de Fred, George y Percy, sí conocemos el color de ojos de Ginny. Ella tenía los ojos marrones brillantes como su madre. Honestamente no estoy del todo segura si los ojos de Gracie son marrón claro o quizá verde olivo. En algunas fotos se ven más marrones y en otras más verdes, pero en cualquier caso me parece perfecto. Es un buen punto medio entre el marrón brillante de los libros y el azul de Catherine Parkinson, la actriz que interpretará a Molly Weasley en esta nueva serie de Harry Potter, y quien, siendo honesta, sí podría pasar por su madre en la vida real. Por cierto, si quieren conocer más a la nueva Molly Weasley y también a los actores que darán vida a los Malfoy, los Dursley, Cornelius Fudge y otros compañeros de Harry Potter en Gryffindor, les recomiendo ver este video que les dejaré en la tarjeta y también en la descripción. Ya sé que les estoy recomendando muchos videos, pero aquí la información no deja de salir, así que alerta permanente. Esta foto increíble de la familia Weasley en la nueva serie de Harry Potter de HBO fue tomada por Alastair Stout, quien interpretará a Ron Weasley. A él ya lo habíamos conocido antes, pero quiero resaltar lo mucho que se parece en esta foto al Ron Weasley que ilustró Jim Kay para la edición ilustrada de Harry Potter y la Piedra Filosofal, publicada en 2015. Este niño es perfecto para ser Ron. En el video que les presenté al nuevo trío de oro, que también les dejaré en la tarjeta y en la descripción, les mencioné que el único detalle que notaba en Alastair era el color de sus ojos, que son marrones en lugar de azules, como se describen en los libros. Aunque siendo sinceros es un detalle muy menor, ya que aparece hasta el último libro en las Reliquias de la Muerte, así que no importa tanto. En esta foto sinceramente no me importa para nada ese detalle, porque mírenlo, tiene toda la vibra de Ron Weasley, incluso se parece muchísimo a la misma ilustración de Jim Kay en blanco y negro. Yo ya no puedo esperar a verlo en la serie con todo ese carisma que transmite. Sé que también nos va a regalar momentazos. Ahora, quiero que le presten muchísima atención a este texto, el que escribieron en la publicación oficial de la foto de los Weasley en redes sociales. Junto con nuestro Alastair Stout como Ron Weasley, damos una cálida bienvenida a Tristan Harland como Fred Weasley, Gabriel Harland como George Weasley, Rory Spooner como Percy Weasley y Gracie Cochrane como Ginny Weasley, a la serie original de HBO Harry Potter. Entre paréntesis, Charlie está en Rumanía ahora mismo, pero se unirá a nosotros muy pronto. Fíjense especialmente en esta última parte, entre paréntesis. Charlie está en Rumanía ahora mismo, pero se unirá a nosotros muy pronto. Ya tenemos confirmados a 5 de los 7 hermanos Weasley. Solo faltan Bill, el mayor, y Charlie, el segundo. Pero en esta publicación no mencionaron a Bill, únicamente a Charlie. Y eso me parece extremadamente sospechoso. Todos sabemos que en la foto faltan 2 hermanos. Entonces, ¿por qué destacar a solo uno? Y más aún, ¿por qué añadir se unirá a nosotros muy pronto? Eso para mí suena a una pista de que podríamos conocer mucho antes a Charlie que a Bill. Tal vez desde la primera temporada. En los libros, tanto Charlie como Bill aparecen por primera vez en Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Entonces, ¿por qué no anunciarlos juntos? Ahora bien, ¿Charlie podría salir en la primera temporada? Técnicamente no sale, pero ojo, sí está vinculado a la historia. Les confieso algo, toda la vida pensé que Charlie salía en Harry Potter y la Piedra Filosofal por alguna razón, hasta que ustedes me hicieron volver a leer la carta de Charlie. Y ahí caí en cuenta de que no, Charlie no aparece. Lo que pasa es que cuando Harry Potter vio que Hagrid ya no podía seguir cuidando a Norberto, o Norberta como descubrió Charlie después, le sugirió a Ron que le pidiera ayuda a su hermano Charlie que trabajaba con dragones. Y en su carta Charlie responde que estaría encantado de quedarse con el dragón, pero que no era tan sencillo. Ahí es donde le explica el plan para llevarse al Ridgeback noruego. Creo que lo mejor será hacerlo con unos amigos que vienen a visitarme la semana que viene. El problema es que no deben verlos llevando un dragón ilegal. Podrían llevar al Ridgeback noruego a la torre más alta la medianoche del sábado. Ellos se encontrarán contigo allí y se lo llevarán mientras dure la oscuridad. Al final Harry y Hermione se encuentran con los amigos de Charlie en la torre más alta,
Pero no, Charlie no iba con ellos. Ahora bien, puede que los responsables de la serie pensaran como yo. Y como varios otros que ya me lo han dicho, que Charlie también había ido por Norberta, y que por eso lo quieran incluir desde la primera temporada. O quizá como si está directamente relacionado con la trama y Charlie es muy importante al ser un Weasley, que decidieran darle una pequeña aparición, ya sea mostrándolo a él escribiendo la carta, o que lo cambien y que sí, él vaya a recoger a Norberta, o incluso que nos lo mostraran recibiendo a Norberta en Rumanía. Hay varias posibilidades de añadir a Charlie en la piedra filosofal y que tenga sentido con la historia. Y si esto llegara a ser cierto, sería increíble, porque Charlie es el único hermano Weasley que jamás vimos en las películas. Y yo siempre quise conocerlo. Es cierto que sale en esta foto un segundo, pero eso no cuenta. Si por fin lo vemos, por lo menos para mí va a ser muy emocionante. De hecho, estos son los pequeños detalles que yo esperaba que añadieran a la serie. Como ahora ya están todos los libros publicados, a diferencia de cuando estaban haciendo las películas, pueden darse este lujo de incluir a personajes importantes desde mucho antes, que luego van a ser más importantes más adelante. Y así los veríamos, sobre todo con el mismo actor, a lo largo de la historia. Además, el nombre de Charlie ya había sonado en varios rumores sobre personajes que estaban buscando en los castings para esta primera temporada. Así que sí, definitivamente yo creo que esta es una pista de que veremos a Charlie desde la primera temporada de la nueva serie de Harry Potter de HBO. Solo nos queda esperar a ver si esto es cierto. En resumen, ya tenemos a 5 de los 7 hermanos Weasley confirmados. Y todo apunta a que Charlie también podría aparecer mucho antes de lo que imaginábamos. La verdad me encanta que esta serie esté dándole vida a detalles que en las películas se quedaron completamente fuera. Si siguen así, pienso que esta versión de Harry Potter va a sorprendernos muchísimo. Y mi pregunta para ustedes es: ¿qué piensan de estos nuevos Weasley? ¿Creen que se parecen a cómo se los imaginaban al leer los libros? Y si Charlie realmente aparece en la primera temporada de la serie, ¿cómo les gustaría que lo incluyeran en la historia? Déjenme su respuesta en los comentarios. También recuerden activar antes de irse su prueba gratis de Storytel, con el enlace que les dejo en la descripción o con este código QR. Así podrán disfrutar de todos los libros de Harry Potter completamente gratis. Y si les gustó este video, denle un like gigante, suscríbanse a mi canal, prendan la campanita y síganme en mis redes sociales. También ya pueden apoyar mucho más al canal convirtiéndose en miembros en el botón de unirse o con una propina dando clic en el botón de corazón. Y si quieren conocer todavía más sobre la nueva serie de Harry Potter de HBO, pueden dar clic aquí. Y recuerden, están tan cuerdos como yo. Finite.